Hola chicas y chicos, soy Diego Quesada y en esta pequeña cápsula de ayudantía lo que vamos a hacer es practicar el método de demostración mediante contradicción, ya con dos pequeños ejercicios. Entonces, ¿qué tenemos que tener en claro o que tienen que tener en claro ustedes para desarrollar este ejercicio? Primero que todo, conocer las equivalencias lógicas, ya, porque va a ser una demostración de proposiciones. Y segundo, entender cómo demostrar mediante contradicción. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos piden demostrar mediante contradicción una proposición de la forma P implica Q, lo que tenemos que usar nosotros es la equivalencia lógica, que nos dice que P implica Q es equivalente lógicamente con no Q implica no P. Entonces nosotros vamos a demostrar esto de forma directa, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estos ejercicios. Entonces veamos qué nos piden. Demostrar mediante contradicción que la regla de inferencia en las que se basa el silogismo hipotético y el método del absurdo son tautologías. Hay que recordar qué significa que una proposición es una tautología, ¿ya? Y recordemos que es simplemente que siempre toma el valor de verdad. Entonces, en resumidas cuentas, los que nos piden hacer acá es demostrar que esto es equivalente a B, verdadero, y esto también. Ahora, ¿cómo tenemos que demostrar que son equivalentes lógicamente a verdadero? Bueno, mediante contradicción. Y eso es lo que vamos a empezar a desarrollar. Entonces, partamos con la A. Entonces vamos a tener que, primero que todo, aplicar esto que le había dicho, que P implica Q es equivalente lógicamente con no Q implica no P. ¿Ok? Ese es el primer paso. Entonces, acá identificamos que esto sería mi P, todo esto sería mi P y esto es mi Q. Entonces, si aplico el no Q implica no P, me quedaría de la forma P implica R, negado por supuesto, implica no P. Y acá, ¿qué sería no P? Sería P implica Q. Lo voy a negar al tiro ya. Así que voy a pasar la negación hacia adentro. Acá el I me quedaría como un O. Y esto también me quedaría negado. Y acá lo voy a encerrar para que no nos confundamos. Ya, entonces ese es el primer paso. Y ahora mediante equivalencias lógicas, ya tenemos que ir resumiendo esto hasta llegar a verdadero. Entonces, veamos, por ejemplo, acá tenemos P implica R y lo tenemos negado. Recordar que P implica R, y nosotros sabemos que es equivalente lógicamente con no P o R, ¿cierto? Pero acá lo tenemos negado, así que nos quedaría de la forma P y no R, ¿ya? Y tenemos que aplicar lo mismo en todas estas partes. Ok, entonces nos quedaría, tenemos P implica Q negado, así que sería, según esto, no P o Q, pero está negado, así que quedaría P y no Q. Y bueno, acá hacemos lo mismo, Q y no R. Ya. Entonces, vamos bien. Hasta el momento solo tenemos esta implicación que quizá nos esté molestando un poco, así que la vamos a sacar. Usando nuevamente esta equivalencia lógica. Entonces acá tenemos que esto sería mi P, todo esto sería mi Q. Así que si yo digo no P o Q, en realidad lo que tengo que hacer es negar esto y me quedaría no P o R, ya porque ingresamos la negación al tiro, o Q, y a este Q no le hacemos nada. Entonces tenemos P y Q negado, o Q y R negado, ¿ya? Entonces notar que acá lo que hice fue sacar los paréntesis exteriores, los que estaban de color rosado, digamos. ¿Y por qué hice eso? Porque tenemos solamente O, ¿ya? Entonces acá yo los puedo asociar como yo quiera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría asociarlos de esta forma. Pum. Entonces veamos qué obtenemos si es que distribuimos acá. Entonces, ¿cómo voy a distribuir? Voy a rayar un
poquito. Entonces voy a decir no POR o P. Ese va a ser el primero. Luego, eso lo vamos a unir con un I. ¿Ya? Vamos a decir no P o no Q. Entonces, vamos a escribir eso para que se entienda mejor. Entonces, tendríamos no P, perdón, no P o R o P, ¿ya? Luego I, no P o R o no Q. Ya, esto sería la parte izquierda de la expresión grande. Y acá teníamos un O, Q y no R. Ya. Entonces recordar lo que queremos hacer. Tenemos que llegar a verdadero, así que tenemos que seguir jugando con las expresiones lógicas hasta que aparezca un verdadero por ahí. Entonces, fijarse que acá tenemos no P o P. Ya sabemos que eso siempre es verdadero. Y además nos quedaría verdadero o R. Y sabemos que verdadero o R siempre va a ser verdadero. Entonces todo esto nos va a quedar verdadero. Aquí tenemos un verdadero y tenemos no P o R o no Q. Ya. Esto sigue siendo nuestra parte izquierda. Y en la parte derecha aún no hacemos nada. Así que queda igual. Q y no R. Ya. Ahora recordar, cuando tenemos verdadero y algo, siempre la expresión va a quedar dependiendo de ese algo. Entonces esto lo podemos resumir como no P o R o no Q. Y además tenemos O, Q y no R. Ya. No se ve bastante lindo y claramente no podemos saber si esto es verdadero a simple vista, así que vamos a tener que distribuir nuevamente. ¿Ya? Entonces veamos. Entonces voy a tomar toda esta expresión. Voy a tomar toda esta expresión. Voy a decir toda esta expresión O, Q. Y toda esta expresión O, no R. ¿Ya? De esa forma voy a distribuir. Entonces veamos. Tenemos toda esta expresión O, Q. Y toda esta expresión O, no R. ¿Ya? Entonces tenemos un I. Para que esto sea verdadero, ambas partes tienen que ser verdaderas. La parte de izquierda y la parte de derecha. Entonces veamos. Notemos que acá tenemos nuevamente un no Q o Q. Esto es verdadero. Y verdadero o algo siempre va a ser verdadero. Entonces acá tenemos solamente verdadero en la parte izquierda. Y en la parte derecha, veamos, tenemos no P o R o no Q o R. Entonces nuevamente acá tenemos R o no R. Ya, esto es verdadero. Y finalmente podemos concluir que esta expresión es verdadera. Ya. Entonces, bueno, no sé por qué no puedo cambiar de lápiz. Pero lo que hicimos fue básicamente tomar la expresión, aplicar la equivalencia lógica del método de contradicción, que yo la borré, pero que era P implica R, es equivalente lógicamente con no R implica P, y luego eso lo demostramos de forma directa, ya mediante equivalencia lógica en este caso, porque es un ejercicio de proposición. Entonces ahora veamos el B, para que quede bien clara esta idea. Entonces voy a copiar, dice P implica Q, y P implica no Q, y luego dice implica no P. Entonces tenemos que demostrar ahora que toda esta expresión es verdadera. ¿Ya? Esto va a ser análogo a lo que ya hicimos. Entonces esta es la original. Entonces tenemos que, primero que todo, aplicar la equivalencia lógica de la contradicción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría P implica la parte izquierda negada, ¿cierto? Entonces sería P implica Q
esto negado, acá cuidado con el conector, y luego P implica no Q negado, no Q negado, ¿ya? Y acá vamos a tener que hacer lo mismo que antes, ¿ya? Empezar a jugar con las equivalencias lógicas y llegar a que esto finalmente es verdadero. Entonces veamos. Primero que todo voy a sacar este conector que está aquí al medio. Entonces me quedaría no P o P implica no Q. Perdón, P implica Q negado o P implica no Q negado. ¿Ya? Acá nuevamente tenemos solamente O, así que no son necesarios los paréntesis. Ya, si es que lo ponen no está mal, pero no son necesarios. Entonces vamos a seguir jugando con la parte de la derecha. Tenemos P implica Q negado. Entonces recordar que P implica Q, como ya hemos dicho, es equivalente lógicamente con no P o Q. Entonces si yo niego eso me va a quedar P y no Q. Entonces tenemos P y no Q. O acá P y cuidado acá porque el Q ya está negado, así que nos va a quedar simplemente Q. Ya, entonces, ¿qué podríamos hacer? Tenemos P y Q negado o P y Q. Ya, entonces estas quizás las podíamos distribuir y ver qué pasa aquí. Entonces veamos. No P, O. Acá voy a poner... ahí. Voy a poner como unos paréntesis acá. Y eso lo voy a distribuir. Entonces veamos. Entonces voy a decir P y Q negado o P. Ya, ese va a ser mi primer paréntesis. Luego tengo el I, P y Q negado o Q. Ya, voy a revisar si esto está bien. Entonces, ¿qué fue lo que dije? Dije P implica Q o P. Entonces acá abajo tengo P implica... O sea, perdón, P y Q negado o P. Ya, eso fue lo primero. Entonces, luego usamos el I para conectar y decimos P y Q negado o Q. Entonces abajo tengo exactamente lo mismo, así que vamos bien. Entonces, acá la parte izquierda sigue igual. Ya todavía no hacemos gran cosa con ese P negado. Y acá debemos notar que en el primer paréntesis tenemos P y Q negado o P. Entonces acá hay una equivalencia lógica que se llama ley de absorción, que dice que si tenemos P y... perdón. Es P y P o Q, o P o P y Q, siempre va a depender solamente de P. Ok, entonces en este caso tenemos eso. Así que esto solamente va a depender de P. Y luego en la parte izquierda no podemos hacer lo mismo porque el Q está negado. Adentro del paréntesis y afuera no. Así que vamos a distribuir. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría Q o P por una parte y luego tenemos Q o no Q. Ya. Entonces voy a explicar cómo distribuí acá porque lo hice medio raro quizás. Entonces dije Q o P, luego conecto con el del medio y Q o no Q. Entonces acá nos salió lo que siempre nos ha salido, el Q o no Q. Entonces aunque eso es verdadero y algo es ese algo. Entonces nos va a quedar no P o P y acá solamente el Q o P. ¿Ya? Entonces notar que esto también lo podemos quizá expandir un poquito. Veamos a ver a qué llegamos. Entonces sería P y Q o P y P. Y bueno, ahí no llegamos a algo muy interesante porque P y P es simplemente P. Sin embargo, nos va a servir. Ya nos va a servir. Así que dudé por un segundo, pero ahora está bien. Entonces, veamos. Nos quedaría P
no P o P y Q. Luego tenemos un O, y ese O nos va a arreglar la vida. Y P y P solamente P. Ya, entonces acá, notar que tenemos solamente O. Así que podemos sacar los paréntesis. Y nos queda no P, O, P y Q, O, P. Y finalmente tenemos no P, o P. Entonces sabemos que esto va a ser siempre verdadero. Ya, de esa forma demostramos que, eh, que ambas reglas de inferencia en las que se basan estos métodos, o sea, perdón, el silogismo hipotético y el método del absurdo, son tautologías. Y lo demostramos como mediante contradicción. ¿Ya? Espero haya quedado claro, chicos. Y eso, que estén muy bien.